Teoría marxista y conceptos relacionados. A que se denominan medios de producción. Los medios de producción es un concepto que abarca el uso y la propiedad social de la tierra, el trabajo y el capital necesarios para producir bienes, servicios y su distribución y entrega logística. Este concepto se utiliza en campos de estudio como la política, la economía y la sociología para resaltar, en términos generales, la relación entre todo lo que puede tener un uso productivo, su propiedad y las partes sociales constitutivas necesarias para producirlo. Como tal, los medios de producción pueden referirse tanto a aspectos tangibles, como materias primas físicas, herramientas o mano de obra, como a aspectos no tangibles, como el trabajo doméstico o la producción de conocimiento que contribuye a los medios de producción. Según la teoría marxista, los medios de producción son los instrumentos y materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Están constituidos por las materias primas, las máquinas, las herramientas, el dinero, así como por las unidades de producción, es decir, los talleres y fábricas. También son medios de producción las oficinas, los almacenes y los vehículos de transporte. Los medios de producción son inherentes a todos los modos de producción, es decir, intervienen tanto en el sistema esclavista, como en el feudal o el capitalista. En cada uno de ellos estarán en manos de una clase social diferente. Cuando se aplican a la producción se transforman en capital, convirtiéndose entonces en instrumento de explotación de los trabajadores. Según el marxismo, cuando la clase obrera realice su revolución contra el capitalismo e instaure la dictadura del proletariado, los medios de producción serán expropiados a los capitalistas y gestionados por el nuevo Estado de los trabajadores. Por lo tanto, la burguesía dejará de ostentar el papel de clase dominante y de explotar a sus obreros mediante el pago de un salario que le garantice la percepción de una plusvalía. El marxismo y la teoría marxista de clases. El análisis de la sofisticación tecnológica de los medios de producción y cómo se poseen es un componente central en el marco teórico marxista del materialismo histórico y en la crítica de Marx a la economía política, y más tarde en la economía marxista. En la obra de Marx y los desarrollos posteriores de la teoría marxista, el proceso de evolución socioeconómica se basa en la premisa de mejoras tecnológicas en los medios de producción. A medida que el nivel de tecnología mejora con respecto a las capacidades productivas, las formas de relaciones sociales existentes se vuelven superfluas e innecesarias, creando contradicciones entre el nivel de tecnología en los medios de producción por un lado y la organización de la sociedad y su economía por el otro. En relación con las mejoras tecnológicas en los medios de producción, las nuevas tecnologías y los avances científicos pueden reorganizar la estructura del mercado, crear un impacto económico masivo y perturbar la fuente de ganancias en la economía. El impacto adicional de las tecnologías disruptivas puede conducir a ciertas formas de fuerza de trabajo económicamente innecesarias y poco competitivas e incluso a aumentar la desigualdad de ingresos. Estas contradicciones se manifiestan en forma de conflictos de clase, que se desarrollan hasta el punto en que el modo de producción existente se vuelve insostenible, colapsando o siendo derrocado en una revolución social. Las contradicciones se resuelven con el surgimiento de un nuevo modo de producción basado en un conjunto diferente de relaciones sociales que incluyen, sobre todo, diferentes patrones de propiedad de los medios de producción. La propiedad de los medios de producción y el control sobre el producto excedente generado por su explotación es el factor fundamental para delimitar los diferentes modos de producción. El capitalismo se define como la propiedad privada y el control sobre los medios de producción, donde el producto excedente se convierte en una fuente de ingresos no ganados para sus propietarios. Bajo este sistema, las personas u organizaciones con fines de lucro realizan la mayoría de las actividades económicas. Sin embargo,
El capitalismo no indica que todos los medios materiales de producción sean de propiedad privada, ya que las economías parciales son de propiedad pública. Por el contrario, el socialismo se define como la propiedad social de los medios de producción, de modo que el producto excedente se acumule para la sociedad en general. Determinante de clase. La teoría de las clases de Marx define las clases en su relación con su propiedad y control de los medios de producción. En una sociedad capitalista, la burguesía, o clase capitalista, es la clase que posee los medios de producción y obtiene un ingreso pasivo de su operación. Ejemplos de la clase capitalista incluyen dueños de negocios, accionistas y la minoría de personas que poseen fábricas, maquinaria y tierras. Los países considerados como países capitalistas incluyen Australia, Canadá y otras naciones que tienen una economía de libre mercado. En una sociedad capitalista, no brinda igualdad de oportunidades para la clase trabajadora, ya que no brinda trabajo a las personas que carecen de habilidades competitivas. En la sociedad moderna, los propietarios de pequeñas empresas, los accionistas minoritarios y otros pequeños capitalistas se consideran como pequeña burguesía según la teoría de Marx, que se diferencia de la burguesía y el proletariado en que pueden comprar el trabajo de otros pero también trabajar junto con los empleados. Por el contrario, el proletariado, o clase trabajadora, comprende la mayoría de la población que carece de acceso a los medios de producción, por lo tanto, se ve inducida a vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario para acceder a las necesidades, bienes y servicios. Según Marx, los sueldos y salarios se consideran como el precio de la fuerza de trabajo, en relación con las horas de trabajo o los productos producidos por la fuerza de trabajo. A nivel de empresa, un empleado no controla ni posee los medios de producción en un modo de producción capitalista. En cambio, un empleado está realizando deberes específicos bajo un contrato de trabajo, trabajando por sueldos o salarios. En cuanto a las empresas y organizaciones con fines de lucro, desde la perspectiva de la economía del personal, para maximizar la eficiencia y la productividad debe existir un equilibrio entre los mercados laborales y los mercados de productos. En las prácticas de recursos humanos, la estructura de compensación tiende a cambiar hacia un bono de pago por desempeño o un pago de incentivo en lugar del salario base para atraer a los trabajadores adecuados, incluso si existen conflictos de intereses en una relación empleador-trabajador. A la pregunta de por qué existen las clases en las sociedades humanas en primer lugar, Karl Marx ofreció una explicación histórica y científica de que es la práctica cultural de la propiedad de los medios de producción lo que les da origen. Esta explicación difiere dramáticamente de otras explicaciones basadas en diferencias de habilidad entre individuos o en afiliaciones religiosas o políticas que dan lugar a castas. Esta explicación es consistente con la mayor parte de la teoría marxista en la que la política y la religión se ven como meras superestructuras de la realidad económica básica subyacente de un pueblo. Términos relacionados. Los factores de producción son definidos por el economista alemán Karl Marx en su libro El Capital, como trabajo, sujetos de trabajo e instrumentos de trabajo. El término es equivalente a medios de producción más trabajo. Los factores de producción a menudo se enumeran en los escritos económicos derivados de la escuela clásica como tierra, trabajo y capital. Marx a veces usó el término fuerzas productivas, de manera equivalente a factores de producción. En El Capital, usa factores de producción, en su famoso prefacio a su crítica de la economía política. Una contribución a la crítica de la economía política, usa fuerzas productivas, eso puede depender de la traducción. Las relaciones de producción son las relaciones que los seres humanos establecen entre sí al utilizar los medios de producción para producir. Ejemplos de tales relaciones son empleador y empleado, comprador y vendedor,
la división técnica del trabajo en una fábrica y las relaciones de propiedad. Modo de producción significa la forma dominante en que se organiza la producción en la sociedad. Por ejemplo, capitalismo es el nombre del modo de producción capitalista, en el que los medios de producción son propiedad privada de una pequeña clase, la burguesía, que se beneficia del trabajo de la clase obrera, el proletariado. El comunismo, término que viene de propiedad común, es un modo de producción en el que los medios de producción no son propiedad de nadie, sino compartidos en común, sin explotación de clase. Además del capitalismo y el comunismo, existe otro modo de producción que se denomina sistema económico mixto. En una economía mixta, se protege la propiedad privada de los bienes de capital y se permite un cierto nivel de economía de mercado. Sin embargo, el gobierno tiene derecho a intervenir el mercado y las actividades económicas con fines sociales. A diferencia del capitalismo puro, la regulación gubernamental existe para controlar determinados medios de producción sobre el sector empresarial privado. A diferencia del comunismo.